Vamos a ver cómo crear una base de datos de MySQL en un servidor web. Tenemos que ir a la página del control, el panel de control del servidor web nuestro. Tenemos que acceder usando el nombre de usuario y contraseña que nos dio el proveedor del servicio. Y entramos al panel de control. Dentro del panel de control tenemos que ir al sector donde se administran las bases de datos y ahí vamos a MySQL Databases. Como podemos ver, no tenemos ninguna base de datos. Entonces vamos a donde nos dice crear una nueva base de datos, ponemos el nombre que queremos que tenga y tocamos crear base de datos. Tocamos volver para que volver a la página de las bases de datos. Vemos que ya se creó la base de datos. Ahora tenemos que crear un usuario para acceder a la base de datos. Vamos a crear uno que se llame user1 y vamos a poner un nombre, una clave. La clave tiene que ser fuerte para que no sea fácil entrar. Y tocamos crear usuario. Volvemos a la página. Vemos que ya creó el usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar el usuario a la base de datos, porque esta base de datos no tiene ningún usuario. Entonces nos dice que elijamos el usuario. Si hubiéramos creado más podríamos elegir, si tuviéramos varias bases de datos, podemos elegir a qué base de datos y agregar. Tocamos que elija todos los privilegios porque este va a ser el usuario administrador, digamos, de la base de datos, pero si tuviéramos otros usuarios que no pueden hacer alguna cosa, por ejemplo borrar una tabla, le sacamos esas características. Hacer cambios. Volvemos. Y como podemos ver ya creó el usuario para la base de datos. A partir de ahora la base de datos ya está funcionando, así que vamos a volver a la página principal del control del panel de control del sistema y lo que vamos a hacer es usar el PHP MyAdmin, que es un frontend para administrar la base de datos. Ahí nos apareció el frontend de PHP MyAdmin y desde acá podemos administrar la base de datos. Vamos a crear una tabla rápidamente dentro de la base de datos porque no tenemos ninguna. Ahí dice crear tabla, le vamos a poner tabla 1. Vamos a decirle que tenga 2 columnas, continuar. Nos pone las 2 columnas, va a ser nombre, caracteres 20 y apellido caracteres 20. Vamos a hacer que nombre sea el índice y le damos a guardar. Bueno, ahí vemos que nos creó la tabla. Si tocamos acá vamos a ver la lista de tablas. Tenemos una. Tenemos columnas e índices. Vamos a abrir todo para que esté visible. Ahí vemos, tenemos las columnas, los índices y todo. Bueno, vamos a la tabla. Examinar. Nos dice que no hay ninguna fila. Vamos a insertar unas filas. Nombre. Tocamos continuar
y ahí va a agregar esas dos filas. Como podemos ver, nos va mostrando la consulta SQL que va aplicando. Volvemos a examinar y ahora nos muestra acá el contenido de estas columnas de la base de datos. De esta manera se puede modificar las estructuras, agregar registros, eliminar registros. Todo lo que se maneja en la base de datos se hace desde el PHP MyAdmin. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volver al panel de control y vamos a configurar que se pueda acceder desde la computadora, porque esto funciona solo desde la página de internet. Si nosotros queremos acceder desde un sistema nuestro que está en nuestra computadora, tenemos que permitir el acceso remoto a la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que poner nuestra IP o la IP que tiene nuestra máquina en esta lista. Para hacer eso vamos a ir a MyIPNet, ahí nos dice cuál es nuestra IP, la copiamos y la pegamos en agregar host. Listo. Ahora esta IP tiene permitido el acceso a la base de datos para manejarla de modo remoto. Ya con esto termina la parte de la página web. El sistema ya tenemos funcionando la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un origen de datos ODBC de MySQL para poder acceder desde un programa. Ejecutamos Data Sources ODBC, que está en el panel de control herramientas administrativas. Vamos a DSN de usuario, agregar. En esta pantalla elegimos que queremos que sea MySQL ODBC único de driver y le ponemos un nombre, MySQL, vamos a ponerle de alguna manera especial para que salga primero. Ponemos la página web nuestra, o sea nuestro servidor. El puerto se deja el que está porque no lo cambiamos. Ponemos el usuario que habíamos creado, ponemos la clave que le habíamos puesto y probamos la conexión. Nos dice que la conexión fue con éxito, así que elegimos qué base de datos queremos utilizar. Una vez que la carga, elegimos, le damos OK y ya se creó el origen de datos. Ahora podemos crear, por ejemplo, un access con el que queremos acceder a los datos. Vamos a ir a datos externos, base de datos ODBC, vincular origen de datos del equipo, elegimos el que acabamos de crear, elegimos la tabla que habíamos creado en el servidor, la abrimos y vemos que están los datos que acabamos de cargar. Si nosotros ahora hacemos cualquier modificación, vamos a ver que ese dato se agregó en el servidor. Vamos a de vuelta a la página nuestra, entramos a PHP MyAdmin para ver la base de datos, vamos a la tabla que habíamos creado, la tabla 1, y ahí vemos que acaba de aparecer el nuevo dato que lo pusimos a través de la base de datos de Access. Y con eso terminamos esta demostración.